Hola amigos, bienvenidos a un programa más de 18 minutos. Hoy va a estar espectacular porque tenemos a un gran economista del ITAM. Él es Jorge Suárez Vélez. Él ha sido durante 35 años, ha trabajado en grandes instituciones financieras, los últimos 25 años desde Nueva York. Fue comentarista de CNN Internacional. Ha sido invitado a programas de cadenas televisoras como PBS, CNBC, Bloomberg Televisión, Univisión, entre otros. Y también es columnista del periódico Reforma. Pero antes me voy a presentar, soy Francisco Rodríguez Aguirre, presidente de Smart Speakers, el principal buró de conferencistas de Latinoamérica, y me acompaña mi buen amigo Gerardo Malagón. Mi querido Pancho, muchas gracias a todos. Somos sus queridos amigos de 18 minutos, Smart Speakers, Mundo Ejecutivo y MPI México Chapter, por supuesto. Bienvenidos a esta nueva edición de 18 minutos, donde seguramente vamos a sacar información de muy grande valor. Pancho. Bueno, pues iniciemos con la primera pregunta. Jorge, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. ¿Cómo ves la economía de México, Estados Unidos en estos momentos? Mira, creo que no podemos perder de vista que venimos saliendo de la peor pandemia que ha sufrido la humanidad en 100 años. O sea que esta debe tener secuelas importantes en lo económico y de hecho las estamos viviendo. Creo que si vemos la situación de Estados Unidos en particular, creo que tiene la gran ventaja de ser una economía que mostró enorme resiliencia debido a que estaba particularmente fuerte cuando llegó el COVID. Es una economía que tenía un sector financiero muy bien capitalizado, familias con altos niveles de ahorro, niveles de empleo particularmente altos, la tasa de empleo más baja desde los años 60. Entonces, esto está ayudando a que la pandemia no les haya pegado tan fuerte, además con un estímulo fiscal grande y con un estímulo monetario que no tiene precedente en la historia. El caso de México es muy diferente porque es una economía que ya el año antes de la pandemia había tenido un ligero decrecimiento y la pandemia, al no haber habido ayuda fiscal, digamos, para tratar de que las empresas o pequeños negocios se pudieran mantener abiertos una vez que empezara a pasar, digamos, el COVID, pues lo que hemos tenido es una gran pérdida de capacidad productiva y es una economía que básicamente se nos sobrecalienta con crecimientos muy bajos. Entonces, pues estamos viendo presión inflacionaria ya no nada más importada, sino también hecha en México, lo cual va a ser más difícil de contener. Muchas gracias, Jorge. Se habla de una alta probabilidad de una recesión. ¿Qué tan dura o tan débil crees que venga esta? Creo que es casi, hay certeza de que va a haber una recesión. Creo que en algo que es bastante, que va contra la intuición, lo que estamos viendo es que lo que incrementa la probabilidad de una recesión es el hecho que haya tanta resiliencia en la economía, por ejemplo, de Estados Unidos. Es decir, el mayor transmisor que tú tienes de inflación en una economía son los salarios. Y dado el altísimo nivel de empleo que estamos viendo en esa economía, estamos teniendo dificultades para que la inflación empiece a amainar, empiece a bajar. Hay más o menos 11 millones de vacantes en el mercado laboral de Estados Unidos y solamente 5,5 millones de solicitantes de empleo. Entonces necesitas una recesión un poco más severa para que se genere desempleo, eso reduzca la presión salarial y eso alivie la inflación. Entonces, yo creo que de qué magnitud será esto, pues depende de qué tanto empiece a ceder, digamos, el empleo. Empezamos a ver menor creación de empleos y que esto permite que la Reserva Federal no tenga que subir tasas de interés tanto. Ayer vimos a Jerome Powell decir que todavía le faltan alzas a las tasas de interés. Se empieza a pronosticar que la tasa máxima podría andar por ahí de 5,1%, nuevamente haciendo referencia con México. Eso implicaría tasa en México arriba del 11%, porque más o menos el diferencial es de 6%. Eso implica aquí y allá recesiones casi sin duda. Ahorita que tocabas el tema de inflación, Jorge, ¿cómo ves esta? ¿Ya se llegó al punto máximo? ¿Cómo crees que se comporte? Yo creo que hay dos factores que están contribuyendo a que la inflación siga jalando. Uno es el que decía, o sea, un mercado laboral particularmente apretado, ¿no? Muy poca disponibilidad de
trabajadores. Deja aquí alargar un poco más la respuesta. O sea, de hecho, parte de lo que estamos viendo es consecuencia, uno, de que por la pandemia hubo menos migración a Estados Unidos. Hay como 2 millones de migrantes menos de los que habría con las tendencias previas. Y esto, por ejemplo, también hace que las mujeres no puedan regresar al mercado laboral porque no hay quien pueda cuidar niños, no hay quien cuide adultos mayores, etcétera. Y por el otro lado, por la pandemia en sí, tenemos más o menos 1 millón de afectados graves de secuelas de COVID y tenemos como a 15 millones con COVID largo. Entonces, esto en sí limita la capacidad que haya más oferta de trabajadores. Entonces, precisamente por eso y porque como hubo estímulos fiscales por parte del gobierno de Estados Unidos, estímulos sin precedentes, Estados Unidos tuvo déficits fiscales de 26 puntos del PIB, sumando 3 años de estímulo. Esto no ocurría desde la Segunda Guerra Mundial. Y aparte, la hoja de balance de la Reserva Federal se te fue de 3.7 millones de dólares a 9 por el estímulo monetario. Entonces, con toda esa liquidez, con el mercado laboral tan apretado, por lo que también estamos viendo es que la gente tiene mucho más ahorro de lo que usualmente ha tenido. Y esto les permite quedarse en casa sin tener que regresar al mercado laboral, lo cual puede hacer que esta presión inflacionaria continúe por más tiempo del que originalmente pensamos posible. Wow, súper interesante. Muchísimas gracias, Jorge. Y el tema del TEMEC, ¿en qué crees que acabe al final del día este tratado con Estados Unidos? Pero es una pregunta muy compleja porque tiene muchas aristas. Por un lado, lo que estamos viendo, hay 2 factores, digamos, geopolíticos que son muy relevantes. El primero tiene que ver con un conflicto que viene, sin lugar a dudas, entre Estados Unidos y China. Podría incluso llegar a ser, en algún sentido, un conflicto militar. Esto lleva a que Estados Unidos le urja sacar cualquier cadena o cualquier proveedor, digamos, que está en China, quiere reemplazarlo, no quiere depender para nada de ese país por si hubiera un conflicto. Y por el otro lado, lo que estamos viendo es una necesidad de generar redundancias en cadenas de suministro. Lo que Estados Unidos vio durante la pandemia es que no puedes depender de un solo proveedor, porque de repente tienes que parar toda la cadena de producción porque te faltó, digamos, una pieza, una parte. Entonces, todo eso está poniendo a México en una oportunidad sin precedente en la historia. O sea, idealmente querrían traer esas cadenas de suministro a México, porque el otro que vieron durante la pandemia es que las distancias geográficas tan grandes lo que te provocan es que tengas más incertidumbre sobre si vas a conseguir un barco o no, si hay contenedores suficientes o no. Pues en México puedes transportar por carretera, ferrocarril, barco, burro, lo que quieras. Entonces, en ese sentido, la oportunidad es enorme. Y si tú ves que Estados Unidos está dando estímulos enormes para sustituir los chips que se importaban de Taiwán y producirlos en Norteamérica, y que aparte quieren electrificar el parque vehicular y lo quieren hacer también, no solo en Estados Unidos, sino en Norteamérica, entonces, pues esto nos lleva a pensar que México debería estar entendiendo que lo último que debe hacer es violar el Tratado de Libre Comercio, y lo está violando. O sea, lo que ocurrió con la ley de la industria eléctrica lo viola, y ahí vienen una serie de negociaciones que van a ser complicadas y complejas y que no van a ser ayudadas porque ahí vienen elecciones de medio término la semana que entra en Estados Unidos, y hoy parecería probable que ambas casas del legislativo acaben en manos republicanas, y los republicanos quizá van a ser un poco menos pacientes con México. Jorge, ¿por qué gran parte de Latinoamérica ha girado a la izquierda? Creo que tener un cierto cuidado. Yo creo que, por ejemplo, yo no diría que el gobierno de México es un gobierno de izquierda. Es un gobierno de izquierda de dientes para afuera. Pero si ves, por ejemplo, lo que ha hecho el López Obrador con programas sociales, esto lo pudo haber diseñado Milton Friedman. Friedman lo que decía, no, tú da dinero, no hagas programas sociales, es lo que ha hecho este gobierno, exactamente. Si te pones a ver lo que ha ocurrido, por ejemplo, en términos de no tocar a un banco central que es autónomo, en términos de a mantener un acuerdo comercial norteamericano más o menos intacto, pues todo eso también es bastante de derecha. No han hecho una reforma fiscal, lo cual todo gobierno de izquierda inmediatamente trata de hacer. Entonces, yo creo que yo diría que el gobierno de México es un gobierno, digamos, nacionalista, un poco de ideología medio trasnochada, pero no necesariamente de izquierda. Y yo creo que en este momento estamos viendo un rechazo, digamos, a gobiernos previos que está siendo aprovechada por la izquierda, pero en algunos países
que llevan ya rato bregando con eso, como si el caso de Argentina. Yo creo que la probabilidad que la derecha regrese a Argentina es muy alta, porque este gobierno ha sido terrible, ya traes una inflación cercana al 100%, traes un desabasto enorme, traes niveles de pobreza y de desempleo ya fuera de control. Entonces, yo creo que en países democráticos lo que seguiremos viendo es una alternancia entre diferentes vías. Obviamente, en los países que son dictaduras, como sería el caso de Venezuela, pues ahí seguirán con un gobierno de izquierda hundiéndose con un modelo que claramente no les ha funcionado. Wow, sumamente interesante, Jorge, muchas gracias. Oye, particularmente en México, el tema de la alianza, ¿cómo crees que vaya a prosperar con el tema de Alito, el PRI, las cosas que han sucedido? ¿Qué posibilidades le ves? Pero yo creo que todo esto empieza, o sea, 2024 pasa por 2023 y habrá que ver qué se resuelve para el Estado de México. O sea, yo creo que la probabilidad de una alianza en el Estado de México entre PAN, PRI y PRD es alta. Y de que esta sea, si esta es competitiva, lo cual creo que es posible, porque aunque no tengan a Movimiento Ciudadano, creo que su candidato le va a quitar muchos votos a Delfina por la izquierda, y además creo que Delfina es particularmente mala candidata, aparte de que gente como Higinio en el Estado de México le está moviendo el tapete también, aún dentro de su propio partido. Entonces yo creo que si todo esto, y olvídate que si ganan, con que sean competitivos, yo creo que los incentivos para mantener la Alianza 2024 son altos. Será importante ver qué decide hacer el Movimiento Ciudadano una vez que se pudiera consolidar la alianza, pero lo que los partidos saben es que la única posibilidad que hay de sacar a Morena de Palacio Nacional sería con un candidato único de oposición, y creo que esto lo entienden bien. Jorge, ¿y a quiénes de los candidatos de la alianza crees que pueda ser el que se quede? O de la posible alianza, ¿no? Mira, te voy a dar una respuesta que creo que no esperabas. No te voy a decir quién creo que se queda, te voy a decir quién creo que ganaría. Y yo creo que la alianza, sin lugar a duda, en mi opinión, hay una candidata que, si la candidata de Morena es Sheinbaum, sería como la peor kriptonita que podría tener en su peor pesadilla Morena, y esa candidata creo que sería Xochitl Gálvez. Creo que habría que convencerla de que no vaya por la Ciudad de México, sino que vaya por la Grande, pero creo que despedaza todo el argumento clasista, digamos, en el que está basando Morena la narrativa para la elección. Creo que tiene una historia muy impresionante, tiene experiencia ejecutiva en la Ciudad de México, ha hecho un buen papel como senadora, y yo creo que esa sería probablemente, si yo tuviera que diseñar, digamos, a la némesis idónea para Morena, yo creo que sería. Wow. ¿Y cómo ves el tema de la reforma electoral que plantea Morena, sobre todo en cuanto al INE? Algo terrible, creo que sería un paso atrás del cual probablemente no nos recuperaríamos. Es regresar, digamos, a los años cuando el gobierno manejaba las elecciones en la Secretaría de Gobernación, y sabemos qué es lo que pasó por décadas con ese tipo de control. Creo que hay cosas que el pueblo, digamos, no debe de decidir, como es el caso de los consejeros electorales. Sería desastroso que elegir a un consejero sea como elegir a un candidato para un puesto de elección popular tradicional, porque el que acaba ganando pues, es el que más dinero atrás trae, el que más responde a intereses de grupos que lo están fondeando. Pero que necesitamos un árbitro electoral que sea autónomo. Quizá el peor caso que podemos ver recientemente de elecciones que tomó el pueblo y que se equivocó tomándolas, quizá podría ser Brexit. O sea, es interesante ver que después de que ya se haya votado por salir de la Unión Europea, la consulta número 1 que se hizo en Google al día siguiente era ¿qué es Brexit? O sea, la gente votó sin saber lo que era, votó probablemente o por simpatía con el que proponía que se salieran, o por una reacción visceral a Europa, pero que hoy sabemos le está costando mucho al Reino Unido, y por eso es dentro de las economías desarrolladas la que peor desempeño ha tenido desde que ocurrió el Brexit. Entonces, yo creo que hay que tener cierto cuidado. Hay decisiones que les debe tomar el electorado en forma amplia, y hay otras que requieren de otro tipo de proceso que garantice más objetividad y más imparcialidad. Además, creo que traen algún tema con los plurinominales, ¿no? Que le daría más Hay una fuerza. hay una confusión grande, porque hay quienes creen que que parte de la reforma es que se quiten los plurinominales, lo cual para mucha gente es algo deseable.
De hecho, si entienden la reforma como está presentando, lo que se está proponiendo es que todos sean plurinominales. Entonces, es exactamente lo opuesto a lo que la gente está diciendo que quiere. Oye, y ya no nos comentaste, ¿no? Bueno, más bien ya no te preguntamos, de los candidatos de Morena para la presidencia, ¿quién crees que pueda ser de ellos? Las famosas corcholatas, ¿no? No me cabe la menor duda que la candidata es Claudia Sheinbaum para López Obrador. Yo creo que la única condición en la que podría no ser ella es que hubiera algún escándalo o algo que no estemos viendo hoy. Creo que López Obrador toma todas sus decisiones por encuestas. Algo que podría también hacerlo cambiar de opinión es que simplemente viera que no está pudiendo despegar la candidatura, ¿no? Eso lo veremos mucho más cerca ya de 2024. Y lo que también sabemos es que parece que está habiendo algunos gobernadores de Morena que se oponen a que sea Sheinbaum, la ven como demasiado radical, y ellos se identifican más con el secretario de Gobernación, con Adán Augusto López. Acuérdate que todos ellos son expriistas y están muy acostumbrados, digamos, a ese tipo de negociación política entre ellos, por lo cual se sentirían más cómodos con él. Yo creo que, desafortunadamente para el presidente, si Sheinbaum no jala, el secretario de Gobernación jala todavía menos, porque ahí sí no ha tenido tiempo para darlo a conocer, digamos, a nivel nacional y empujarlo, ¿no? Pero yo creo que sin duda va por ahí. Muchos creen que si de plano ve que no está despegando ella, una alternativa que podría ser más apetecible, particularmente para clase media, sería Ebrard. Yo creo que a pesar de las muestras de lealtad que le ha dado Ebrard, yo creo que él sabe también que Ebrard es realmente neoliberal y probablemente se sentiría bastante incómodo con él y podría creer que su legado está más en riesgo, digamos, con un candidato de ese perfil. Oye, Jorge, se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría irnos sin hacerte una pregunta quizás muy fuerte. ¿Le conviene a México que continúe Morena o no le conviene? ¿Cuál es tu perspectiva? En mi opinión, sin lugar a duda, repito, es mi opinión, creo que sería terrible otro sexenio de Morena. Hemos visto un nivel de destrucción institucional muy peligroso. Creo que no entienden el tamaño de oportunidad que se nos está presentando. Si tú tuvieras a un malo así de película pensando, oye, México tiene esta gran oportunidad, ¿quién podría diseñar algo para darle en la torre a esa oportunidad? Pues ese malo hubiera diseñado la ley de la industria eléctrica. O sea, para todos estos que quieren ponerse en México, lo único que puede hacerlos no tomar esto en serio es tener la duda si va a haber abasto suficiente de energía eléctrica, si va a haber un abasto de buena calidad y también si puede haber un abasto suficientemente limpio para que ellos cumplan con las metas que están haciendo de reducción de su huella ambiental. Imagínate lo que le pasa a estas empresas si les empieza a dar electricidad hecha con combustóleo, que además, o sea, quemando combustóleo, que además de todo es cara. Entonces, claro, yo creo que necesitamos a alguien que dé marcha atrás, recuperar metas ambientales, regresar a aprovechar lo que se nos está presentando en Norteamérica y promover inversión privada para realmente despegar. ¿Y quién sería tu gallo? ¿Quién sería así que tú dijeras, ya estamos sobre el tiempo, nada más dinos un nombre? Para la presidencia, repetiría a Xóchitl. ¿Por qué te digo Xóchitl? Porque de todos los perfiles que estoy viendo, yo creo que es la única que en este entorno yo creo que sí podría ganar. Entonces, y creo que es alguien que le entiende bien. Ella viene de la izquierda, renunció a la izquierda, digamos, porque ve que es una tomada de pelo. Es empresaria, ingeniero, su primer lengua, entiendo, fue el otomí. O sea, tiene todas las características que creo la pueden hacer apetecible, particularmente si deja que la rodee gente fuerte, y creo que ese podría ser el caso. Jorge, pues muchísimas gracias, muy interesante, pero pues ya nos llegó el tiempo. Amigos, muchas gracias por acompañarnos. MPI, Smart Speakers y Mundo Ejecutivo les agradecen su presencia en 18 minutos. Hasta la próxima.